renunciables al poder. Y ese es el problema. El problema está en conservar partes, donde diciendo, bueno, en unas partes de garantías, en otras partes, servicio al poder. La nulidad de oficio es un régimen de servicio al poder. Eso es lo que es. Y entonces, justamente, acá la idea justamente es tratar de limitar eso, ¿no? Pero lamentablemente, a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a pesar de la jurisprudencia de la Corte Suprema, se sigue haciendo, digamos, prácticamente está la raza de todo ese tema. Y eso es, digamos, es preocupante. Y lo más preocupante es el silencio. Es el silencio y la complicidad con esto, ¿no? Entonces, hay que ser claros y frontales. Muchas veces, cuando de verdad hay que declarar la nulidad de oficio, no se declara. Y ni siquiera existe, digamos, lo que en Argentina es, digamos, algo bien importante, que es la denuncia de ilegitimidad, por ejemplo. Vamos a ver varias cosas sobre eso. Pero no existe acá. Para cosas, digamos, cuando se trata de servicio al poder, todos quedan callados. Complicidad. Pero cuando se trata de servir los derechos fundamentales, no, exceso de garantismo. Exceso de garantismo. No es eso. Es simplemente servir adecuadamente a los derechos fundamentales. De eso se trata. Vamos a ver varias cosas. Primero, el tema de la nulidad de oficio. Es una potestad administrativa. A mi criterio, viene de la potestad de autotutela. Creo que González Pérez lo explicó muy bien. Cuando hablaba, digamos, que la autotutela, que tiene dos vertientes, la autotutela ejecutiva y la declarativa, ¿ya? Implica, digamos, la capacidad de la administración pública de tutelar sus propias situaciones jurídicas, sin intervención del Poder Judicial. La administración puede declarar derechos, de hecho lo hace, digamos, mediante la emisión de actos administrativos ejecutivos, ya que es lo que llama la autotutela declarativa, y otro lado, tiene la capacidad de ejecutar sus propios actos sin necesidad de ir al Poder Judicial, ¿ya? Sin necesidad del Poder Judicial. Entonces tenemos, digamos, dos vertientes de la autotutela. Pero junto a la autotutela, digamos, en primer grado, la doctrina italiana, y ahí la coge, digamos, me parece que es Benvenuti el que hablaba de eso, ya coge eso González Pérez, y dice, hay una autotutela en segundo grado o en segunda potencia. Es, digamos, esta idea de una autotutela reduplicativa o en segunda potencia, donde, digamos, la administración tiene un poder, así como tiene el poder de declarar algo, tiene el poder de, tutelando el interés público, ciertamente, lo cual no es malo, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, tiene que tener límites, ¿no? Como les digo, tutelando el interés público puede tener la potestad de, en segundo grado, en segunda potencia, de desdecirse de sus actos administrativos, de retroceder y corregir sus errores, ¿no? En la emisión de sus actos administrativos. Y ahí se explican justamente las potestades de revisión de oficio, tanto la nulidad de oficio como la revocación, por cierto. Ojo que en otros países, digamos, se habla de revocación por ilegalidad y revocación por oportunidad, mérito, conveniencia. Entonces se hace la distinción, ¿no? La nulidad de oficio es lo que llaman en unos lados revocación por ilegalidad. Y la revocación nuestra es la verdadera revocación, digamos, la revocación por oportunidad, mérito, conveniencia. Tengan cuidado de eso porque a veces en Colombia, en Argentina, se usan los términos clásicos italianos, digamos, ¿no? Del tema. Pero bueno, ya está. O si cogen, por ejemplo, un libro como el de Alessi, por ejemplo, el de Alessi, que es un clásico italiano, que fue traducido al español, no van a encontrar esos conceptos. Revocación por ilegalidad, revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. La nulidad de oficio calza dentro de lo que es la revocación por ilegalidad, por ejemplo. El tema es que, para proteger el interés público, tienes la tutela en segunda potencia, la posibilidad exorbitante, por ciento, como toda potestad administrativa, de desdecirte de tus propios actos. De decir, oye, me equivoqué, hubo una ilegalidad, entonces voy a corregir eso mediante otro acto que declara la nulidad del primero. Eso no pasa en el derecho privado. En el derecho privado los particulares se autovinculan por sus actos jurídicos y, digamos, salvo supuestos excepcionales donde se permite la revocación de las declaraciones, ojo con el término revocación, por cierto, que es polisémico, ¿ya? La revocación, digamos, puede ser entendida en otros lados de otra manera, por ejemplo, ¿ya? En el derecho privado, por ejemplo, se pueden revocar los testamentos, por ejemplo, ¿ya? Los particulares no pueden declarar la nulidad de sus propios actos. Tienen que ir a un árbitro o un juez, ¿bien? Eso es bien importante, por ejemplo, es bien importante. La administración pública, como potente persona, como, digamos, como sujeto especial,
tiene la potestad de declarar la nulidad de sus propios actos. Entonces, partamos de eso, es una potestad administrativa que existe. Más allá de que podamos criticar cómo se ejerza, existe. Y hay que distinguir entre el derecho normado y el derecho practicado, como lo dicen hace mucho tiempo Nieto u otro realista también muy importante que es Gaspar Ariño, por ejemplo. Entonces, el derecho normado nos dice eso. Pero lamentablemente, como les digo, en nuestro país, a diferencia de otros países que sí tienen límites específicos a la nulidad de oficio, acá lamentablemente no se le ha puesto cortapisas a esto. Simplemente se ponen dos requisitos que vamos a ver luego, que son, digamos, la apreciación del interés público en la nulidad, ya que, como les digo, es algo fácilmente sorteable, y lamentablemente muchas veces los tribunales, que les bastaría para anular eso, por ejemplo, oye, ¿dónde está la justificación del interés público? Y dicen, no, es que yo cité la sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia del caso Calegari Lazo, donde dice que el interés público es, digamos, es el interés de la colectividad. Ya, ¿eso es motivar? Eso no es motivar en ningún lado. Una motivación falsa, aparente, una motivación ridícula. Yo solo por eso bastaría para anular una nulidad de oficio, para que un tribunal, digamos, judicial lo haga. Pero lamentablemente está el culto a una cultura estatocéntrica, como lo decía Tomás Ramón Fernández, ¿no? El culto al Estado, por sí, la deferencia al Poder Judicial, a la administración pública. No, es que seguramente hay un problema, entonces por eso tiene la razón, digamos, el Tribunal Constitucional. Es como esos policías, por ejemplo, que, digamos, va una mujer a hacer una denuncia por maltrato, y dice, no, su esposo por algo le habrá pegado, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual. Sin desmerecer, evidentemente, el caso de, digamos, las mujeres maltratadas, que merece mucho respeto, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el juez, en vez de creerla en particular, le cree a la administración siempre. No, seguramente por algo ha declarado nulidad de oficio. Pero no, si hay que verificar simplemente la motivación para darse cuenta que no hay razón, no hay justificación, y por eso debería anular, justamente. Pero miren cómo, digamos, nos enfrentamos a una situación de desprotección. Porque si la administración tiene este poder, que no tiene límites, más allá del par de requisitos, digamos, nimios que tiene, ¿ya? Cuando vamos al Poder Judicial debería haber un control, lo que llaman hard look en el derecho norteamericano, es un control estricto, minucioso. Yo veo la motivación, acá no hay motivación, el acto. ¿Hay un informe? No, nunca se motivó, nunca se colocó, como pide la ley de procedimiento, nunca se colocó el informe como motivación expresa, no es motivación. Porque tiene que estar señalado expresamente que el informe forma parte del acto administrativo para motivar. Entonces, necesariamente, ¿no? El acto debería motivar expresamente la razón. No lo hace. Y al no hacerlo, digamos, ya es la sentencia de muerte. Claro, en un Estado constitucional de derecho de verdad, donde los jueces no prefieran a la administración, no tengan esa, digamos, irritante deferencia hacia la administración que tienen los jueces. Que es, digamos, algo terrible. Lo ha anunciado García Enterría en ese magnífico libro llamado Democracia, Jueces y Control de la Administración. La deferencia judicial que se practica en Norteamérica, por ejemplo, es, digamos, un cáncer en el derecho administrativo, es un retroceso al reloj jurídico, al derecho administrativo. ¿Para qué hay tanta garantía? Entonces, mentira, garantía de mentira, porque las tienes de mano de la administración y luego cuando vas al que se supone que debería defenderte, no te defiende. Como les digo, lo mismo que pasa, digamos, con las denuncias, ¿no? Vas al policía y el policía no te cree. Vas al juez y el juez no te cree. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Como les digo, el tema de la potestad administrativa existe, pero como les digo, el gran problema es sus límites, ¿no? Ahora, esta potestad existe hace mucho tiempo en el Perú también. Nosotros, digamos, hemos consentido, digamos, este tema de que existe esta potestad de declarar nulidades de los actos administrativos, por ejemplo, no hace mucho tiempo, desde el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, por ejemplo, ¿ya? Que permiten esta declaración de nulidad de oficio, por ejemplo. Pero siempre, digamos, en el derecho comparado, se ha distinguido, ojo, una cosa es, digamos, la nulidad y otra cosa es la anulabilidad, que ya, por cierto, acá en el Perú la ha estudiado bastante, por ejemplo, Víctor Vaca, ¿no? Que en verdad, digamos, nuestro ordenamiento siempre habla solamente de nulidad, no habla nada de anulabilidad, por ejemplo. Tal vez la única norma que existe que habla de la diferencia entre nulidad y anulabilidad en el derecho administrativo es el Código Tributario, por ejemplo. Pero en el Perú siempre se habla de nulidad.
como si fuera la única solución, digamos, para efectivamente, digamos, corregir los vicios de los actos administrativos, por ejemplo. Y así pasa el esquema de la ley de procedimiento, ¿no? Solamente se habla de nulidad, y por ahí tenemos una figura llamada enmienda o conservación del acto, del artículo 14 de la ley de procedimiento, donde, digamos, no hay, digamos, simplemente un espacio para corregir algunos vicios menores del acto administrativo. Escasamente usada. No se usa por los particulares, la administración la usa a veces, digamos que la enmienda es, digamos, una figura un poco decorativa en nuestro ordenamiento. Porque la administración jamás enmienda, jamás es, digamos, capaz de reconocer, bueno, me equivoqué de la motivación, voy a enmendar, por ejemplo, ¿no? Fue insuficiente, fue parcial. Ojo, porque la ausencia de motivación sí es vicio de nulidad, por ejemplo, hay que distinguir. Lo que pasa es que, como les digo, en nuestro país, digamos, no se prefiere usar siempre la válvula escape a la nulidad de oficio, por ejemplo. Entonces, como les digo, el tema es que nos hemos acostumbrado a eso, a que hay que justificar como sea un vicio de nulidad, por ejemplo. Y hay vicios que no son de nulidad del tema. Ese es el tema. Hay vicios que se pueden enmendar. Y digamos, y que el acto permanezca. La enmienda está, pero la enmienda está tan mal configurada, o sea, tan, digamos, perdida, tan extraña, que no se usa. Se usa rara vez. Por ejemplo, la enmienda se usa ¿para qué? Cuando hay imprecisión en el objeto del acto administrativo. Primer tema. Segundo, cuando hay motivación insuficiente o parcial. O sea, no se han motivado todos los extremos del acto. O la motivación es insuficiente, en el sentido que está un discurso justificativo, pero no es tan profunda como se quisiera. Entonces, digamos, lo que se tiene que hacer es completar eso. Esos son vicios de enmienda, por ejemplo. Vicios en formalidades no esenciales del procedimiento. También son parte, digamos, interesante, porque claro, si es formalidad esencial es parte del debido proceso. Entonces, si hay beneficio al particular por la anulación de un acto, perfecto. Por ejemplo, una sanción se puede anular de oficio cuando ha sido, digamos, hecha sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso, por ejemplo. Clarísimo, clarísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta de, ¿sabes qué? Se ha puesto una sanción, oye, pero yo hice la sanción voluntaria antes del sancionador, pero igual me sancionaron. Y la autoridad, digamos, de repente dice, sí, pues tienes razón. Entonces, nulidad de oficio, ¿no? O sea, hay que distinguir también. La nulidad de oficio de los actos de gravamen es mucho más plausible que la nulidad de oficio de los actos favorables. Hay que hacer esa distinción. Hay autores a los cuales no les gusta. Dicen, ¿para qué clasificaciones de actos administrativos? ¿Para qué clasificaciones? Las clasificaciones son estériles. No, sí sirven para hacer distinciones importantes. Ahora, no digamos como una suerte, digamos, de dogma, ¿no? No, sino, ojo, sino la división de tipos de actos administrativos es importante porque la idea es justamente distinguir los efectos jurídicos. Cuando se trata de actos de gravamen que perjudican a un administrado, ¿no? Es plausible la nulidad de oficio. La nulidad de oficio de una sanción, la nulidad de oficio de un acta de fiscalización ilegal, por ejemplo. Por cierto, las actas son actos administrativos, ciertamente, ojo. Actos administrativos de comprobación, por ejemplo. Entonces, se declaran las nulidades, sin problema alguno, porque beneficias al particular. Perfecto, me parece. Perfecto. Pero cuando hay una nulidad de oficio para privarle de un derecho en particular, o sea, para privarle de un acto favorable, ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado y es donde el ordenamiento debería hacer la distinción. En España se hace la distinción, por ejemplo, de revocación de actos favorables y desfavorables. Y lo mismo, digamos, para la anulación. Ojo. Entonces, tener en cuenta eso. Porque, como les digo, lamentablemente en nuestro medio, digamos, nunca se hace la distinción del caso y siempre, digamos, hay problemas con respecto a ello. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. Tengamos en cuenta eso, digamos, de una manera totalmente clara. Como les digo, siempre hay estos, digamos, estos problemas debido a que no hay, pues, digamos, no hay una, digamos, no hay un cuidado adecuado en esto. ¿Okay? Un segundo, por favor. Bien, a ver, entonces,
como les comentaba, ¿ya? Tenemos este tema interesante de, digamos, de la enmienda. Entonces, la enmienda, digamos, es el sucedáneo de la anulabilidad de nuestro país, así lo dice, por ejemplo, el profesor Juan Francisco Rojas, ¿ya? Y es interesante porque definitivamente ya hay que tener en cuenta que esta, digamos, enmienda ya debería emplearse para subsanar aquellos vicios, digamos, aquellos vicios que no son, digamos, tan graves en el ordenamiento. No voy a decir vicios menores, o sea, son vicios del acto administrativo, evidentemente, pero se pueden corregir por la enmienda. Ojo, la enmienda se puede hacer a pedido de parte o de oficio, ojo, no hay ningún problema. Es más, no hay plazo para eso. Y es más, lo puede dictar el mismo órgano emisor del acto administrativo. Como les digo, casi nunca se hace esa distinción, o sea, se olvidan. Mucha gente lee, por eso es el defecto de leer la ley de manera exegética. Ese es el gran defecto peruano, el culto al exégesis, al comentario legislativo. Cuando en verdad hay que analizar las instituciones sistemáticamente. O sea, nosotros seguimos haciendo un culto al exégesis que ya ha muerto en su país de origen, en Francia, por ejemplo, ha muerto hace ya 100 años. Pero seguimos haciendo un culto al exégesis, por ejemplo. Y eso nos hace daño, no nos hace daño. Pero bueno, el tema es ese. En principio, los vicios se pueden corregir en sede administrativa, digamos, por el tema de la enmienda. Pero nuestro problema, para empezar, digamos, es que la nulidad en el Perú se puede, digamos, trabar o deducir vía recurso de oficio. Siempre está la distinción, nuevamente, hay distinciones relevantes, como les digo, no es por un prurito clasificador, sino por la misma mecánica de la legislación. Así como hay inicio de procedimientos de oficio de parte, que es importante para hacer las distinciones de la ley, también en el ejercicio de las potestades de revisión, o de ejercicio de la nulidad, por ejemplo, que la nulidad, ojo, es la consecuencia de la revisión de oficio, no es, digamos, no es el antecedente, ya, sino la consecuencia es. Pero cuando se habla, digamos, de nulidad, hay dos vías para exigir la nulidad. Una es la del recurso, siempre, digamos, la nulidad se puede hacer vía recurso, por ejemplo, antes solo en la apelación y ahora por la reforma esta imbricada del artículo 12.7 del artículo 11 de la ley de procedimiento a partir del 12.7.2 se podría hacer vía reconsideración. Ahí hay una cosa rara que metieron en el artículo 11 de la ley, ¿ya? Para poder sacar nulidad por vía reconsideración. Reconociendo el carácter revocatorio de la revocación, por ejemplo, ¿no? Que puramente revocatorio siempre es la reconsideración, pero acá ha hecho una cosa rara, mezclar nulidad con revocación en el ámbito de la reconsideración, por ejemplo. Pero más allá de eso, ya, la nulidad se puede deducir por recurso, la deduce el administrado, evidentemente contra un acto desfavorable, ¿no? En cambio, porque contra un acto favorable sería, digamos, tonto pedir la nulidad, en particular jamás la pedir. Y luego vamos a hablar de eso luego, vamos a hablar de eso. El tema es que en el caso, digamos, específico de lo que es, digamos, la nulidad, también se puede ejercer de oficio. Y ahí está justamente el artículo 202 de la ley. Ahora, artículo 214 del tubo, por ejemplo. Y la verdad es que esta es tampoco otra cosa, digamos, un poco tonta, que tiene esta norma, donde, digamos, en vez de hacer como hacen lo del Código Tributario, ¿no? Que van cambiando sobre el tubo, por un tema de orden, acá cambian sobre la ley. O sea, toda reforma se hace sobre la ley, pero después, ¿qué se motiva? Un nuevo tubo. O sea, el día que cambie la ley de procedimiento, va a venir un nuevo tubo, seguramente. Como les digo, eso también es sintomático, digamos, de nuestra situación actualmente, ¿no? Donde, digamos, ni siquiera hay un orden, digamos, estricto con respecto al uso de las normas, por ejemplo. Pero bueno, esto está. Nulidad, vía recurso, vía oficio. Vamos a hablar solamente de la nulidad de oficio. Entonces, como les digo, es una potestad antigua. En el Perú existe de antes de la ley de procedimiento general, antes de la ley de normas generales del año 94. Existe casi, digamos, a partir, digamos, del reglamento de normas generales de procedimientos administrativos. Pero con la figura siempre de nulidad de oficio. Porque en realidad en el Perú nunca hubo una distinción, digamos, expresa de nulidad y nulabilidad.
Y eso, digamos, es por una distorsión. Al momento de traer la ley española, que ojo, la ley española siempre ha distinguido entre nulidad y anulabilidad, digamos, acá, cuando traen el reglamento de normas generales, que es una de las normas más inspiradas, digamos, de la ley española en Latinoamérica, no hacen una originalidad, que es solamente hablar de nulidad como sinónimo de anulación, por ejemplo, ¿no? Y lo que hay que hacer es estudiar un poco este régimen jurídico para saber cómo llegamos hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente habla como si la ley de procedimiento fuera un parteaguas, pero no es un parteaguas. En esta materia no. Es más, la ley de procedimiento tiene algunas cosas originales, sí, ciertamente algunas, pero en otros casos, digamos, simplemente recoge ya la tradición. Por ejemplo, la parte de recursos de revisión de oficio es básicamente, salvo la parte de revocación, que también es una parte, a mí me parece sumamente cuestionable de la ley de procedimiento, ¿ya? La parte de nulidad de oficio es una parte, digamos, que recoge un poco la tradición de cosas que se venían haciendo desde atrás, ¿no? Entonces, la potestad existe, está, y bien. Ahora, el tema es que inicialmente no había plazo para esto, ¿no? Entonces vino toda una vicisitudes con respecto a la discusión del plazo. Antes no había, digamos, plazo para la nulidad de oficio, era imprescriptible, se decía, ¿no? Entonces, claro, porque venía del viejo mito de la nulidad, que la nulidad es imprescriptible, no se puede sanar, lo que es nulo nunca existió, etc. Pero hay que ser un poquito, digamos, menos dogmáticos en ese tema y ser, digamos, un poco más, digamos, pues, más analíticos, ¿no? El tema es que en lo que es, digamos, nulidad de oficio, había este despropósito. Luego me parece que se fijó un plazo de 3 años, luego en 2 años, hubo todas unas discusiones. Y digamos, luego, me acuerdo mucho de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, 2001, sobre una ley, digamos, del régimen de personal de sanidad de la, de la policía, y digamos, dijo, bueno, la nulidad de oficio, digamos, establece un plazo, digamos, de 6 meses. 6 meses o un año, no me acuerdo bien. Yo esto todo lo he estudiado en un trabajo sobre el proceso de lesividad, que es, digamos, el sucedáneo de la nulidad de oficio. Que lo tengo publicado en mi libro de estudios, también y en la revista de la Academia de la Magistratura, por ejemplo. Entonces, toda esa historia. Salió esta sentencia del Tribunal Constitucional que en un momento dijo, ¿saben qué? No puede ser que la administración pública y los particulares tengan plazos distintos para la nulidad. Entonces, le quito la facultad de nulidad de oficio digamos, a la administración pública. Y durante un tiempo, me parece que entre mayo del 2011 y octubre del 2011, que entra en vigencia la ley de procedimiento general, 2001, perdón, no hubo potestad de nulidad de oficio, no había, porque el Tribunal Constitucional simplemente se la voló diciendo, bueno, no me parece que los particulares tengan solamente 30 días para la demanda, 3 meses para la demanda contenciosa administrativa y la administración pública tenga más tiempo. Pero son cosas diferentes. Simplemente el tribunal en esa época, pues, no, digamos, no razonó, no vio, digamos, el trasfondo del tema y simplemente se voló el plazo de nulidad de oficio, agregando una desigualdad ante la ley, cuando en verdad, pues, eso, digamos, está negando la esencia misma del derecho administrativo. Pero bueno, es un error de las épocas prehistóricas, jurásicas del derecho administrativo en nuestro país. Yo creo, digamos, que hay gente que dice, no, pero ¿por qué es tan duro? No, lo que pasa es que es un tema. O sea, yo me acuerdo mucho que a finales de los 90, cuando se hablaba de temas de actos administrativos, se les analizaba como actos jurídicos. Me acuerdo mucho informes de abogados reputados, cuando hablaban de nulidad del acto administrativo, hasta artículos, digamos, usando doctrina civil, cuando es una locura, eso ya estaba totalmente avanzado en España, por ejemplo. Pero, digamos, pasaba porque teníamos una falta enorme de cultura jurídica que se iba subsanando a partir de la ley de procedimiento y a partir de, digamos, de mucha gente que estudiara afuera, de los profesores que estuvieron atrás de la ley de procedimiento en difundir, digamos, digamos, sus conocimientos. Pero en verdad, yo creo que en el 80 y el 90 tuvimos una década, casi una veintena de años, hasta el 70, diría yo, una treintena de años perdidos. Nuestro derecho administrativo, pues, estuvo, digamos, a la deriva. Hasta que aparece la figura, digamos, del profesor Jorge Ganós, digamos, y sus esfuerzos, digamos, para renovar toda esta materia, ¿no? O sea, se podrá disentir de algunas cosas, ¿no? De repente, seguramente, ¿no? Pero, o discrepar con el mejor ánimo, pero el tema es que la renovación, digamos, del derecho administrativo se da básicamente a partir de
de Jorge y sus enseñanzas, por ejemplo. Hay que ser bien claro en eso también. Pero el tema está en que, digamos, tenemos este tema. Entonces, como les digo, es una locura. Y finalmente, digamos, llegamos a la ley de procedimiento, que dice, bueno, vamos a hacer un nuevo esquema de nulidad de oficio. Pero básicamente edificado sobre lo anterior. Pero la idea es, oye, ¿cómo la nulidad de oficio? Una potestad administrativa sujeta un plazo. Y en ese tiempo dijeron 1 año en vía administrativa, y de ahí, digamos, sucedáneo, que es el proceso de lesividad, 2 años en vía judicial. Ese es el esquema original del artículo 202 de la ley de procedimiento. Requisitos para la nulidad de oficio. Ahí está el tema, justamente. Digamos, el tema es que existe un acto administrativo y que, digamos, tenga un vicio de nulidad, de acuerdo al artículo 10, y además, digamos, tenga una causa, una afectación al interés público. Entonces se dan los 2 requisitos recurrentes, ¿no? Existencia de una causa de nulidad y afectación, digamos, al interés público. Problemáticos ambos. No hay límites, ojo, acuérdense, solamente esos 2. Que existe una causa de nulidad, digamos, ¿no? Y que existe una afectación al interés público. El tema está en, digamos, que la afectación al interés público es un concepto indeterminado, ¿no? O sea, no es un concepto definido. Hay sentencias del Tribunal Constitucional y digamos, de la Corte Suprema que han dicho, tiene que ser una afectación al interés de la colectividad, pero tiene que estar fundamentado, tiene que estar sólidamente señalado cuál es la causa-efecto que hay entre el acto administrativo, la existencia del acto administrativo y la afectación al interés público. O sea, cuál es, digamos, el agravio al interés público que causa la subsistencia del acto administrativo. Ese tema tiene que ser justificado y motivado. No necesariamente en el texto de la resolución, ojo, no necesariamente ahí, porque como ustedes saben existe lo que dice el artículo 6 de la ley de procedimiento, ya, donde, digamos, donde se señala expresamente, ¿no? Donde se señala expresamente que, digamos, se puede, digamos, motivar, ¿ya? Se puede motivar, ¿te acuerdas? 6.2, se puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. O sea, tú tienes que decir, tengo un informe que sustenta esto. Y tienes que señalarlo expresamente y decir, este es el informe que sustenta, este es lo que me da motivación. Y dice, los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento de la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, digamos, la idea es que el acto administrativo, ese informe, sea parte del acto administrativo. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Advierto una cosa, me había equivocado en el número, como les digo, lamentablemente ya el cerebro no me da para tanto tubo y tanta cambio de artículo. En el tubo del año 2017 era el 213, ahora es el 214, perdón, el 211 era, creo, 211 o 12, ya no me acuerdo, y ahora es el 213 el de la nulidad de oficio. Yo había hablado del 214, es el 213. Tengan, por favor, consideración. La verdad que honestamente, a esta hora del día, inclusive, es complicado en memoria de los números de los artículos. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, tenemos este tema, ¿no?, de la nulidad. Requisito, afectación de interés público, requisito, existencia de causa de nulidad. ¿Pero por qué decía todo esto? Porque, en general, digamos, las causas, ¿no?, de afectación al interés público se tienen que explayar, y tienes que decir cuál es esa causa-efecto, cuál es la relación de causalidad que hay, el acto en que agravia el interés público. ¿Cuál es la afectación de un bien jurídico protegido por el interés público? ¿Cuál es la afectación a la colectividad? O sea, no basta la mera ilegalidad, ojo. Está el tema, justamente. Acuérdense que, digamos, y esto acá es importante, o sea, revisar lo que la doctrina ha escrito, y en este caso, digamos, este libro magnífico de Margarita Beladíez, sobre validez y conservación del acto administrativo, donde se dice, oye, tiene que haber un vicio de nulidad, pero hay una distinción, pues. La nulidad es un efecto. El tema es analizar no solo la ilegalidad, sino la invalidez. La ilegalidad, como explica Alejandro Nieto, digamos, en el estudio preliminar de la obra Margarita Beladíez, que también es un estudio preliminar muy, muy importante, muy, digamos, muy certero, muy relevante, donde dice, oye, una cosa es la ilegalidad, otra es la invalidez. Y esto, digamos, es una construcción de categorías propias del derecho administrativo. Nuestros amigos civilistas, con todo cariño, digamos, ¿no?,
piensan que no, su teoría de la invalidez es una teoría predicable en todos los ordenamientos jurídicos. Y ahí sí le digo, un ratito, un momentito, ¿ya? Un momentito. Eso sirve para el derecho privado. Para el derecho administrativo no, el derecho administrativo tiene un sistema diferente. Al menos el sistema de razonamiento mental de la ley de procedimiento es diferente. ¿Por qué? Porque pueden haber ilegalidades, ojo. No hay problema con la ilegalidad. Acuérdense que hay dos respuestas frente a la ilegalidad. Puede haber la enmienda o la nulidad de oficio. El tema es el grado de invalidez. Y ahí viene ese tema también importante, un artículo muy importante que escribió Boquera Olivera hace mucho tiempo. Me acuerdo que en la RAP 100-102 del año 83. Hay grados de invalidez del acto administrativo. Entonces, hay que ver. Una cosa es la ilegalidad. O sea, vicio e ilegalidad puede haber. Pero no necesariamente la consecuencia de hacer la nulidad automáticamente. Porque hay vicios que pueden ser enmendados, actos que pueden ser conservados por el artículo 14. Y ya los vicios insubsanables, insalvables, son objeto, digamos, de nulidad. Pero el análisis o la valoración o gradación de esos vicios es el análisis de invalidez. O sea, la ilegalidad es una primera foto, es decir, mira, esto no se ajusta a la norma. No se ajusta. Ilegalidad. Es el primer juicio. Pero luego la invalidez es ya otra cosa, hay que valorar ese vicio. ¿Cuál es el efecto que causa este vicio? ¿Qué parte del acto afecta? Es otra cosa. Y ahí es donde justamente hay que analizar, digamos, ciertamente si el vicio es de invalidez o no. Entonces, el vicio va a ser graduado y dice, oye, este vicio admite enmienda, artículo 14. Este vicio no, este vicio es nulidad, artículo 10. Eso se trata. Jamás se hace en la administración pública eso. No se hace ese análisis, por ejemplo, el vicio, su entidad. Entonces está mal eso, porque justamente, digamos, es donde tiene que analizarse realmente cuál es la existencia del vicio. Porque hay un mito en el Perú, el mito, digamos, de la ilegalidad sinónimo de nulidad. Falso. Ilegalidad igual nulidad, falso. Falso absolutamente. Es falso como otro mito. Ilegalidad igual corrupción. Otro mito perjudicial en el país. Un acto ilegal, corrupción. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, claro, evidentemente un acto de corrupción sí tiene una base de ilegalidad. Pero no todos los actos ilegales son, digamos, por corrupción, son por error, por ignorancia, por dejadez, por buena fe, etc. Puede haber N razones para la ilegalidad. Una de ellas puede ser la corrupción, pero no puede ser, digamos, que todos los actos ilegales sean, digamos, materia de corrupción, como piensa la Contraloría, como piensa, digamos, muchos tipos de demagogos acá, ¿no? Ilegalidad, corrupción, seguramente. No. O sea, pueden haber una serie de motivos, pero no necesariamente todo se equipara a la corrupción. Ojo con eso. Entonces, el juicio de invalidez es bien importante porque determina la solución. O es 14, o es el 10, o es enmienda, o es nulidad. Entonces hay que ver eso, justamente. Eso es lo primero. Entonces, que haga ese análisis, y solo si determino que hay un vicio que determina nulidad, estoy en la lista del 10, hay que, digamos, analizar las causales de nulidad del artículo 10, justamente. Analizar si es, digamos, la contravención a la ley, a la Constitución, a la ley, a las normas reglamentarias, la contravención a los elementos de validez del acto administrativo, salvo el artículo 14, ¿no? O, digamos, se trata de un acto expreso, presunto, ganado por silencio positivo, o aprobación automática por el cual se adquiere facultades o derechos, digamos, contrarios al ordenamiento jurídico, por defectos de tramitación, en requisitos de documentación, esencial, según la norma, y finalmente si el acto es constitutivo de infracción penal o dictado a consecuencia de infracción penal. Entonces, esos son los 4 vicios, digamos, de nulidad que tiene el artículo 10. Demasiado amplios a mi criterio. O sea, no se hace una distinción fina, digamos, acá. Digamos, por ejemplo, la primera causal podría comerse a todas. O sea, un acto cuando contraviene la Constitución, la ley o el reglamento, sería nulo. Y ahí hay, digamos, también, nuevamente, una contradicción, porque, por ejemplo, los vicios, en otros países, los vicios del acto por contravención a los reglamentos son anulables, por ejemplo, no son de nulidad. Pero ahí, digamos, nosotros hemos hecho una figura extraña con la nulidad, con los vicios de nulidad, generándolos de manera amplísima, por ejemplo. Amplísima, se pueden, digamos, ver los temas de nulidad. Y eso justamente ya es donde tenemos, digamos, algo bastante, digamos, complicado, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. Tengamos en cuenta eso.
Ahora, en lo que respecta al tema del interés público, como les digo, debería haber algún tipo, ¿no? Debería haber algún tipo, digamos, también de control, digamos, de exigencia, de motivación. Pero como les digo, en nuestro país, digamos, se hace la remisión a los informes y nada más. Pero, digamos, el tema es este. Si vamos a alegar afectación al interés público, tengo que definir primero cuál es el interés público relevante en juego. Primero, hay que definir eso. ¿Cuál es? Como les digo, no basta decir, ajá, este acto administrativo es nulo, por eso, y por eso, digamos, como tiene un vicio de nulidad, entonces agravia el interés público. Esa es la típica, ojo. Primero analizan la nulidad y luego dicen, como hay vicio de nulidad, entonces agravia el interés público. No. Además hay gente que también comete otro error craso, digamos, que es decir, la violación de normas imperativas es nulidad, entonces se afecta al interés público. Otro error. Craso error. Craso error. La violación de normas imperativas, digamos, sirven en el derecho privado para hacer esas, digamos, esas locuras del artículo 5º del título preliminar de la ley de procedimiento, que además habla de orden público y no habla de normas imperativas. Pero eso es una locura también, la desviación de la gente, digamos, que confunde el Código Civil con la ley administrativa. Ya que, digamos, denunciar esto, porque es algo moneda común acá. Bueno, justifican primero la nulidad y dicen, como es nulidad, entonces hay tramitación del interés público. No. Primero, para mí yo propongo un juicio de 2 pasos. Primero hay que determinar cuál es el interés público en juego. Ese es el interés público ya. Perfecto. Estamos en un tema de ambiente, estamos en un tema de patrimonio cultural, un tema, digamos, de recursos naturales. Hay que determinar cuál es el interés público relevante acá. Y luego, verificar si hay una relación de causalidad entre el acto dictado y el interés público. Y si es que hay, digamos, algún tipo de afectación a ese interés público por parte del acto. ¿Cuál es la relación, cuál es la relación de causalidad, digamos, entre el acto, sus efectos y el interés público? ¿Cuál es la afectación? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la afectación al interés público que causa el acto? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que decir. Lastimosamente, en nuestro país no se hace eso. Se presume. Basta citar, digamos, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, y dice, bueno, como hay ilegalidad, hay nulidad, se afecta el interés público. O a veces diciendo, bueno, el interés público es es el interés de la colectividad. Y como está, entonces en materia ambiental, entonces se afecta a la colectividad. Pero no hay ningún análisis eso. Ningún análisis. Como les digo, se da, cuando un análisis es tan pobre, tan malo, digamos, ya ni siquiera es insuficiente, sino simplemente un análisis burdo, simplemente unas expresiones tautológicas, líricas, eso es motivación aparente. Y eso es vicio de nulidad, no es vicio, digamos, no es vicio de conservable, porque los vicios conservables son cuando la motivación es parcial o es insuficiente. Y acá, digamos, si yo voy a declarar nulidad de oficio y tengo que cumplir 2 requisitos, que es el tema del interés público, la afectación al interés público, entonces, la verdad es que honestamente, pues, no, digamos, tengo que justificar expresamente la relación de causalidad entre el acto que se pretende anular y el interés público. Entonces, si no hay esa relación, no hay esa justificación, la motivación es simplemente inexistente, o es inexistente o es aparente. ¿Eso genera vicio de nulidad? Sí. Ojo. Entonces, hay que darnos cuenta de ello. Primero, analizar el interés público, su vinculación, su causalidad. Y solo si es que determino que hay afectación del interés público, ahí recién analizo la causa de nulidad. Ahí recién, porque no tiene sentido antes. Porque si yo no logro demostrar que hay una vinculación entre el acto y el interés público, entonces no lo puedo anular. No se puede anular. Ahí debería estar el límite. Pero como les digo, en nuestro país hay un culto, digamos, a la tradición, al exégesis y también, digamos, un culto a la administración pública. Como les digo, ahí hay que, digamos, acá eso, porque la verdad es que mucha gente, no, porque cómo habla así usted y el interés general, entonces viene a hablar de un montón de discursos muy bonitos, muy lindos, muy líricos, muy interesantes, digamos, ¿no? Pero que no son derechos reales. Como digo, mucha gente dice, no, que el ciudadano y la democracia y los valores y la administración, etcétera. No. Dígame, ¿cuál es el interés público concreto acá? ¿Y cuál es la relación de causalidad
que dice que la subsistencia de este acto va a afectar al interés público. Dígame usted eso, conteste usted eso. No me venga la Atenas, de los griegos, de Platón, no sé, no, eso no. Te digo, porque es un argumento, siempre, argumentos falaces, ¿no? De autoridad, digamos, argumentos ad verecundiam, por ahí, digamos, mi querido amigo, digamos, el profesor Renzo Cavani, que se para peleando con todo el mundo en Twitter, en Facebook. Yo la verdad no pierdo el tiempo así, pero bueno, a él le gusta, ¿ya? Y digamos, el tema es interesante porque se pone a anular las falacias, digamos, las falacias argumentativas, ¿no? Las falacias que se dan en las discusiones. Entonces, bueno, no, ¿qué está hablando este señor? Lo que pasa es que no se da cuenta que la democracia es el valor supremo desde Atenas y Pericles y bla, bla. Entonces, claro, si empieza a hablar así, al verecundiam, entonces va a decir, sí, porque siempre, históricamente, la democracia, el valor, el interés público, el log, y ventam, ya. O sea, no, yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo te hablo de todo eso, digamos, todas esas cosas. Qué bonito es, qué lindo. Pero ¿sabes qué? Yo simplemente te digo algo. Dime cuál es el interés público, primero. Segundo, ¿ya? ¿Cuál es la relación de causalidad entre el acto administrativo que se pretende anular y ese interés público? Si hay una relación, digamos, del acto va a afectar directamente y tú pruebas que hay una afectación al interés público, excelente, yo me caigo. Y digo, está bien. Pero nunca se hace eso en el Perú, jamás. Simplemente nos llenamos de liricismos y decimos el interés público tal cosa, y acá como es materia minera, materia ambiental, se afecta al interés público y bla, bla, entonces esa es la justificación. Y claro, pasa, digamos, bonito, en media página, digamos, de sandeces que se ponen en una resolución, y con eso se dice, ya está cumplido el interés público. Ahora vamos a la causa de nulidad. Entonces, cuando analiza la causa de nulidad, bueno, el acto es ilegal porque no cumple tal requisito del TUPA, no cumple tal requisito del reglamento. Obviamente, las causas de nulidad también hay que analizarlas concretamente. Hay que ver si es enmienda o si es nulidad. Y si es nulidad, digamos, lamentablemente sí tenemos un problema, un forado. Y es que la ley de procedimiento ha regulado causas de nulidad amplísimas. Hay un artículo que no les gusta leer a muchos, ¿ya? Porque no les gusta recordar, digamos, las críticas que hizo el profesor Jesús González Pérez justamente de la parte de nulidad del acto administrativo peruana. Está escondido, pero gracias, digamos, a la tecnología, está, y lo pueden consultar, está en la revista peruana de Derecho Público, del profesor García Belaunde, que está colgada en línea, en la página de García Belaunde, justamente. Yo sé que mucha gente ahora ya también desconoce, digamos, los aportes. O sea, la verdad que Domingo García Belaunde fue un tipo, digamos, ¿no? Fue un tipo bastante, digamos, bastante, digamos, interesante. ¿Ya? García Belaunde, ¿no? Hay un pedido, digamos, si fueran, digamos, tan amables de enviar el video a la sesión exterior de este expositor. Mi nombre es Ramón Guapaya, por cierto, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica. Estoy hablando con un Huawei P Smart, que quién será. Le pido también honestamente a la gente que yo estoy hablando desde el punto de vista académico. No estoy hablando profesionalmente, ni, digamos, ni diciendo ninguna cosa, digamos, que no tenga ningún correlato en la realidad. Ojo. Y tercer lugar, yo no he autorizado en ningún momento que difundan mis videos. Está viendo mi imagen y mi pensamiento, así que prohíbo expresamente de una vez que estén difundiendo mi imagen y mi video sin mi consentimiento expreso. Menos aún a personas anónimas. ¿Ok? Bien, gracias. De otro lado, digamos, gracias señor Huawei P Smart, pero digamos, identifíquese para saber quién es usted también. Entonces, como les digo, ya está el tema acá. Es bien claro esto, ¿ya? Miren, ya me perdió, digamos, la hilación este tipo de peticiones extrañas. Pero el tema es este, ¿ya? Es importante lo que estábamos considerando aquí, porque justamente, digamos, se da este tipo, digamos, de cultos, digamos, a la tradición y al formalismo, digamos, ¿no? No se sabe, digamos, cuál es digamos, la naturaleza del vicio, y las causales de nulidad son amplísimas. Pero justamente hablaba esto de lo de la revista García Belaunde. ¿Por qué? Porque, como decía, mucha gente critica al profesor García Belaunde hoy en día por sus posiciones actuales, digamos, pero el tema es que García Belaunde, pues, hace 30, 20 años, digamos, fue uno de los que renovó totalmente el derecho constitucional en el Perú, por ejemplo. Y por eso, digamos, son muy valiosas sus aportaciones, de hecho, muy valiosas.
Y hay que leerlas, hay que contextualizarlas, digamos, ¿no? No por, digamos, porque ahora se discrepe su posición, se va, digamos, a dejar de lado su ingente obra, por ejemplo. Eso es importante, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, porque, como a la ambiente, a veces otro querido amigo, Leiser León, digamos, hay ángeles y serafines y querubines, digamos, que ya quieren ser arcángeles, entonces la única manera que tienen de progresar es, digamos, es eh, eh, tirar piedras al tejado, ¿no? Entonces, digamos, es tirar piedras hacia atrás. Como yo dijera, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que han dicho los autores de la ley es una tontería. No, 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 para nada. Los autores de la ley merecen el máximo respeto, por cierto. Pero como les digo, hay cosas donde se puede mejorar, se puede discrepar, sobre la base de lo que han construido otros, ciertamente. Eso es importante, ¿ok? Entonces, digamos, ya, tengamos en claro esto. En la página de García Belaunde, garciabelaunde.com, me parece que es, está, digamos, la revista peruana de Derecho Público. Y en el número 2 de esa revista, que está ojo toda la revista casi, los 30 primeros números, me parece, que son los que han aparecido en esta revista peruana de Derecho Público, está un artículo de Jesús González Pérez sobre el régimen de la revisión de oficio de la ley peruana. Y nadie lo cita mucho ni lo lee, primero porque es una revista muy poco difundida acá en el Perú, la revista peruana de Derecho Público, pero lo segundo, no lo difunden ni nada porque es un artículo que le da duro a la ley de procedimiento. Es lo mismo que hace ahora Víctor Vaca, por ejemplo, Antonio Abruña, que critica el sistema de la ley de procedimiento administrativo, ya que es importante, porque digamos, un sistema, pues digamos, demasiado amplio, causa de nulidad. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque en verdad en otros ordenamientos las causas de nulidad son muy específicas, muy concretas, ¿ya? Y además, ojo, son causas de nulidad tasadas. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo no existe la nulidad virtual. No existe la nulidad virtual. No existe, ojo. Entonces, eso ahí, digamos, es bien, bien importante, digamos, ¿no? ¿No? Es bien importante eso. Es bien importante. Como les digo, ya, como les digo, es bien importante eso. Porque justamente ahí es donde tenemos que analizar claramente, digamos ya, claramente, cuál es, digamos, cuál es, ¿sí? Cuál es el alcance, ¿ya?, de los vicios de nulidad. Los vicios de nulidad son restrictivos, no se puede interpretar abiertamente. Y ahí está el problema de la ley peruana. La ley peruana tiene vicios, para González Pérez, son vicios de anulabilidad en realidad, porque son tan amplios que son vicios de anulabilidad. ¿Y por qué viene esto? Porque la ley española, de 58 y la de 92 también, hasta la actual creo, la 40-2015, 39-2015, que son leyes, digamos, ya espurias en España, digamos, que son leyes muy malas, estas, digamos, por el mismo gobierno, ¿ya? Y que han sido, digamos, también agriamente criticadas por la doctrina. Por ejemplo, Santa María Pastor, han dado juicios demoledores, digamos, contra las leyes actuales, que parten además del sistema de ley de procedimiento en dos pedazos, y también otra locura también, ¿ya? Pero el tema es que la anulabilidad en la ley española es definida como cualquier infracción del ordenamiento. Cualquier infracción del ordenamiento es anulabilidad. Y más bien nulidad son solo los vicios tasados específicos en determinado artículo. Entonces, cualquier ilegalidad genera anulabilidad. Esa es la tesis. Y más bien, la nulidad es excepcional, es tasada, es específica. Pero si tú ves el vicio del numeral 1 del artículo 10, vas a ver que dice la contravención a la Constitución, la ley y los reglamentos. O sea, cualquier infracción al ordenamiento jurídico. Y ahí es donde está justamente el tema. Ahí debería tener una colita que diga, salvo el artículo 14. Pero no lo dice. Hay que hacer una interpretación sistemática, porque la interpretación exegética, es decir, bueno, eso es lo que dice el artículo 10, ¿ah? No habla nada del 14. Pero justamente hay que concordar. O sea, la idea es que hay vicios de ilegalidad que pueden ser enmendados, artículo 14. Ojo con eso. Porque en el artículo 14 hay otra causal también que casi nunca se usa, pero que es también bien importante, que dice expresamente lo siguiente. Dice que, digamos, habiéndose producido un vicio, de cualquier forma, este sería el contenido del acto administrativo. Dicen, oye, a pesar de que hay un vicio, el acto se iba a resolver de esta manera. Sobre todo para los vicios de formalidad.
entonces ahí es donde, digamos, se podría aplicar enmienda. Salvo, ojo, que fueran vicios violatorios del debido proceso. Por ejemplo, hay gente, digamos, que mete cosas, por ejemplo, entidades públicas. Interesante. Que, digamos, van a rechazar algo del administrado y le niegan el informe oral. Se supone que deberían negar el informe oral cuando van a darle la razón. Dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, una denuncia en Indecopy. Te voy a dar razón, ya sabes qué, bien, bien, está bien. Ya para qué informe oral, nos queda clarísimo que tiene la razón al denunciante. Perfecto. Bueno, ya está. Pero no, acá digamos a denunciantes que necesitan ser escuchados para exponer, dicen, no, denegado el informe oral. Oye, no puedes poner mis argumentos. No, es que no necesitas, porque hay jurisprudencia del tribunal que dice que, digamos, no siempre el informe oral es necesario. Entonces, ¿dónde está el debido proceso, el derecho a ser oído? ¿Basta con el papel? No basta con el papel. Tiene que haber exposición, por ejemplo. Entonces ahí eso no es enmienda, ojo. Eso sí es nulidad de oficio siempre. Debería ser nulo. Por la negación del informe oral, por ejemplo. Pero como les digo, hay, digamos, imprecisión. Entonces, el problema, y como eso lo decía el artículo de González Pérez, es que, honestamente, en nuestro sistema, la nulidad de oficio, digamos, la nulidad, perdón, del artículo 10 es muy amplia. Muy amplia. Muy amplia y no, digamos, genera justamente estos vicios. Que todo el mundo piensa, cualquier tipo de ilegalidad genera la nulidad, y no. Hay que pasar por el tamiz del artículo 14. Pero si no vencemos el 14, entonces ya, si vencemos el 14 y decimos no hay acá espacio para la conservación, tendrá que ser la nulidad. Pero ese es un efecto en nuestro sistema. Nuestro efecto es haber regulado causas tan abiertas, tan amplias de nulidad. Ese es el defecto, esa es la crítica que se hace, digamos, al sistema. Como decimos, no estamos solos acá, digamos, también lo han dicho Víctor Vaca, Antonio Bruña, Orlando Viñolo, por ejemplo, que dicen, oye, ¿sabes qué? Este sistema de nulidad es bastante abierto. Bastante abierto. Demasiado abierto. Pero bueno, está el tema. Ahora, eso ya nos vuelve al tema. Causales de nulidad de oficio. Causal de nulidad más afectación al interés público. Entonces, ojo con eso. Porque, digamos, si ya la nulidad es abierta, amplísima, el artículo 10, digamos, es demasiado generoso con las causas de nulidad, entonces, la prueba ácida de que la nulidad de oficio es subsistir, o sea, o debe darse, es demostrar la afectación al interés público. Pero como les digo, no se da. Ahora, en el 1272, en el año 2016, se incluyó una nueva causal. Más que causal, digamos, se dijo, oye, hay otro argumento para declarar nulidad de oficio, que es que, digamos, se demuestre que el acto no solo incurre en causa de nulidad, sino que afecta a derechos fundamentales. Entonces, es otro concepto indeterminado, digamos. Cuando hay afectación a derechos fundamentales por parte de un acto administrativo. Y ojo, se dice afectación, digamos, la afectación, digamos, ¿no? A la nulidad de oficio. Perdón, la afectación a derechos fundamentales, por un lapso. El tema es esto. Afectación a los derechos fundamentales. Afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Ojo, porque la ley española, de donde debería venir esto, habla de afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Pero acá se habla de afectación a derechos fundamentales. Hay que ver, ¿no? Los derechos fundamentales, digamos, también no están tan definidos, son tan claros. Sus alcances, digamos, de cada uno de los derechos, en algún caso han sido determinados por el Tribunal Constitucional, en otros no. ¿Qué pasa si hay derechos no enumerados del artículo 3, por ejemplo? O sea, nuevamente nos metemos en otra camisa de 11 varas porque no sabemos cuándo hay afectación a un derecho fundamental o no. Y si esa afectación al derecho fundamental en su conjunto, o afectación al contenido esencial del derecho fundamental. Honestamente es otro, digamos, otro cajón desastre que han puesto para ampliar los supuestos de la nulidad de oficio. En lugar de restringirlos, los han ampliado. Y ahí, digamos, es donde también expreso mi preocupación. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si
quieren anular actos administrativos, y ¿sabe qué? Por afectación al derecho a la consulta a los pueblos indígenas, por violación del derecho fundamental a la participación ciudadana, por violación, digamos, del derecho al medio ambiente. Pero ¿dónde está la especificidad? ¿Hay afectación al contenido esencial, es decir, al rango constitucional de los derechos fundamentales? ¿O hay afectación al contenido legal? Porque acuérdense que en muchos casos los derechos fundamentales tienen un contenido constitucionalmente protegido, ya en términos de nuestro Código Procesal Constitucional, y hay partes que no forman parte del contenido constitucionalmente protegido. Esto es clarísimo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué nos hemos metido en camisa de once varas nuevamente? ¿Dónde está este tema? La verdad es que honestamente, como les digo, el sistema de la ley de procedimiento, digamos, el sistema de la ley de procedimiento es, digamos, un sistema bastante, digamos, complejo, bien difícil de interpretar, y como les digo, acá se puede decir también, invocar cualquier afectación a un derecho fundamental sin sustentar que hay contenido constitucionalmente protegido, sin sustentar, digamos, el contenido esencial, y alegar eso. Y con la causa de nulidad, entonces ya se activa la nulidad de oficio. Entonces, honestamente el panorama pues es incierto, ¿no? Tenemos una figura, digamos, demasiado difuminada en la nulidad de oficio. Es un, digamos, un problema. Miren que solo estamos analizando acá el tema de lo que es, digamos, de lo que es digamos, los supuestos hechos que justifican la nulidad de oficio. Miren que es, digamos, algo bastante abierto, bastante, digamos, impreciso. Y ojo que, digamos, no se han puesto límites a esto. Deme un segundo, por favor. Justamente, el artículo 106 de la ley 30.1992 de España, ¿ya? La antigua ley de procedimiento española, y no es la actual, por cierto, ¿ya? Establecía lo siguiente, unos límites a la facultad de revisión de oficio. Dice, las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido, por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Entonces acá hay un tema, hay límites expresos a la revisión de oficio. Y acá en el Perú no se da, o sea, no hay un contrapeso. O sea, se ha concebido como una potestad absoluta, diciendo, basta que la administración justifique la afectación al interés público, a derechos fundamentales y la existencia de una causa de nulidad para que se pueda declarar la nulidad de oficio. ¿Cuáles son los límites? La seguridad jurídica, la buena fe, la equidad, ¿tiene un límite? Justamente, esa es la idea. El mejor libro que siempre va a haber, digamos, sobre el tema del procedimiento administrativo, porque hay muchos, digamos, comentarios y todo eso, pero siempre va a ser este libro, digamos, maravilloso de González Pérez y González Navarro, sobre el comentario de la ley. Que es un libro exegético, ciertamente, pero es un libro, digamos, cuyo contenido no es parafraseo de la ley, como muchos por acá, sino es un libro denso, un libro digamos, que comenta la ley de procedimiento española y tiene, no les miento, tiene como 3.700 páginas, son 2 tomos brutales, digamos, de ciencia administrativa. Y el comentario del 106 lo hace González Pérez, que además es el que menos escribe, por cierto, porque siempre ha sido muy, digamos, muy didáctico, muy claro, González Pérez. En cambio, González Navarro es una cosa, digamos, tremenda. El que quiera, digamos, realmente analizar a veces los problemas más duros del derecho administrativo y del procedimiento en general los ha tocado González Navarro, ¿no? Que ha sido además magistrado del Tribunal Supremo Español. Pero es un tipo, digamos, profundísimo. Entonces, la claridad y la precisión de González Pérez, que además es también un grande, digamos, del derecho español, fallecido hace poco tiempo, era uno de los pocos que ha quedado del grupo original de la revista de Administración Pública, porque han fallecido todos, ha fallecido García Terría, Garrido Falla, y Jesús González Pérez. O sea, la verdad que es de los pocos que quedaban del grupo original de la famosa RAP. Entonces, González Navarro analiza este artículo 106 y va desgranando, ¿no? ¿Cuál es la afectación? Entonces, ojo, nuestro país no tiene límites a la nulidad de oficio. Solamente dice los requisitos para que esta afectación al interés público, derechos fundamentales y la asistencia a la causa de nulidad. Entonces, ahí es donde también tenemos que hacer un esfuerzo, digamos. ¿Por qué no se construyen límites materiales esto? Porque hoy en día no tiene. Digamos, claro, debería tener por los principios. No, que los principios. Pero ¿quién? O sea,
no hacen caso, si ni siquiera cumplen bien los requisitos de la nulidad de oficio, porque, como les digo, el tema del interés público lo presume, digamos, entonces, con esa presunción de afectación del interés público, van, digamos, a la nulidad. Entonces, por favor, o sea, lamentablemente necesitamos principio de legalidad. Puede parecer, digamos, porque qué positivismo. No, pues lo que pasa es que lamentablemente es así. O sea, si tú le pones un límite, un cortapeso, abusan. Entonces está, digamos, como les digo, esto acá es, digamos, es un tipo, digamos, o sea, la nulidad de oficio es una masa, digamos, no es una masa deforme, digamos, de potestades que se ejercen de manera muy abusiva, ¿no? Empezando por los supuestos. Ahora, lo siguiente, ya, lo siguiente. El tema del plazo, ya, el plazo. La norma señala, en lo que es el plazo, digamos, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Lo digo, voy a buscar la norma expresa, digamos, ¿no? Dice, ¿no? Dice, se puede declarar la nulidad de oficio aun cuando haya quedado firme, ¿no? Aun cuando haya quedado firmes. Y digamos, acá se habla del plazo, ¿no? O sea, aun cuando haya quedado firme. ¿Qué significa firmes? Significa, digamos, que el administrado no los impugnó, porque la firmeza en la ley se da cuando el administrado no ejerce los recursos administrativos. Ese es el carácter de firme. ¿Ok? Entonces, es bien, digamos, es bien importante, ¿ya? Es bien importante este tema. Porque, como les dije, está este tema, digamos, el plazo. 2 años desde que quedaron firmes. Pero dice, no, acá, dice, contados a partir de la fecha en que haya quedado consentidos. O sea, el consentimiento es similar a la firmeza. Pero miren cuál es el tema acá, ojo. Ese requisito del consentimiento de la firmeza, ¿ya? Aplica, digamos, solo para actos de gravamen. O sea, por ejemplo, una sanción. Normalmente es apelada, es impugnada, ¿no? Salvo que alguien, digamos, consienta expresamente la misma. Pero normalmente se impugna en vía administrativa una sanción. Entonces, para un acto desfavorable, sí que tiene sentido decir, bueno, como es desfavorable, el mismo queda consentido. Entonces, si lo consienten, a partir de que el administrado consiente, ¿ya? Tengo mis 2 años. Es un tema, ojo, es un tema. O sea, a partir de que el administrado consiente, cuando se trata de desfavorables. Pero cuando se trata de actos favorables, ¿dónde está el consentimiento? Si son actos favorables, son notificados al administrado, por ejemplo, un ascenso, una autorización, una licencia. El administrado los recibe y ya surten efectos. Y debería ser, digamos, debería ser eso. Ojo, ¿ya? Debería ser desde el día de la notificación, justamente. Es más, yo doblo la apuesta, debería ser desde la emisión, porque quien controla la emisión es la administración. Ojo, pero acá no hay esa distinción. Dice, desde que quedaron consentidos. Entonces está mal eso, porque así, digamos, se compra más plazo. Porque muchos entienden esto, que se emite el acto y se notifica y hay que esperar 15 días hábiles para que queden consentidos. Sin importar si son favorables o desfavorables. Entonces, son más 15 días hábiles más. Y a partir de ahí, cuentan los 2 años. Ese es el error de la ley, nuevamente otro error. Desde el consentimiento solo para los desfavorables. Pero para los favorables debería ser de la fecha de emisión. En general debería ser de la fecha de emisión. Pero acá le dan ayuditas para que compre más plazo la administración. Encima que ya le dieron 1 año más de gratis, ¿no? Ahora le dieron, digamos, este tema de consentimiento. Y como les digo, es, pues, digamos, mantener tradiciones, ¿no? Sin distinguir, sin hacer, digamos, la correspondiente, digamos. Para mí debería ser todo desde la emisión. Emites, ya, perfecto, a partir de ahí tienes 2 años.
no supeditar la notificación. Pero como les digo, lamentablemente, en nuestro país este culto, digamos, a la administración, y además, sintomáticamente, las dos últimas reformas de la ley se ha hecho, digamos, por la administración pública. Nomás, las tres reformas más importantes. La reforma del 2008, el 1029, con algunas cosas malísimas, por cierto, ¿ya? Luego la reforma, digamos, del 1272 y la reforma del 1452, todas hechas por decreto legislativo, ¿no? Por la administración pública. Sin debates públicos, sin prepublicación, sin nada. Entonces hay cosas donde, digamos, muy buenas, no podemos negarlo, y hay cosas, digamos, criticables como esta, ¿no? El tema del consentimiento. Y luego está el tema, ¿no?, del plazo. El plazo son 2 años, digamos, ¿no? Y ojo, ¿no? Acá ha habido una modificación, digamos, ¿no? Interesante porque se dice, cuando se trate de actos de la causal de nulidad de actos, digamos, por la comisión, digamos, de ilícitos penales, o actos, digamos, que sean dictados como consecuencia o que constituyan infracción penal, dice que va a haber 2 años desde que se notifica la sentencia penal condenatoria, ¿no? Entonces, claro, eso tiene sentido, ¿ya? Pero ojo con esto. Esa norma de los 2 años para las sentencias condenatorias existe recién desde el año 2017. Ojo, en el 2017, que salió el 1272, le pusieron 1 año. Y ahora en el 1452 lo han modificado en el 2018 a 2 años. Pero esa norma existe desde ahí. Antes de eso no había eso. No había ese plazo. Entonces, bueno, la doctrina decía, bueno, es un plazo de excepción, pero eso es lo que dice la doctrina. Pero no está en la ley. Principio de legalidad. Entonces, recién a partir del 2017 en adelante, con el 1272, se va a contar ese plazo de decir, oye, bueno, si hay un ilícito penal, en el acto administrativo la administración lo denunciará y todo. Y una vez que obtiene una sentencia penal condenatoria, ya consentida y ejecutoriada, a partir de ahí recién correrá el plazo para la nulidad de oficio. Pero ojo, eso a partir del 2017 en adelante. Hacia atrás no aplica, no puede haber retroactividad, sobre todo desfavorable para el reo. Por lo cual, el plazo de los ilícitos penales, numeral 4 del artículo 10, ese plazo corre solo a partir del 2017, no hacia atrás. Ojo con eso. Otra barrabasada que algunos piensan, digamos. Había una sentencia penal. Uy, ¿qué año estamos? Estamos, digamos, año 2018. ¿Cuándo se cometió el delito? En 2010. Apliquemos la ley, el tubo. No, es una locura absoluta. No se puede aplicar retroactivamente una norma, digamos, que fue creada para que los actos que se emitan a partir del 2017 en adelante, recién esos actos se podrán ir por esa causal. Pero antes no. Entonces hay que ser prolijos con esto. O sea, el derecho administrativo también tiene un tema importantísimo de lo que es normas, o sea, de aplicación de normas en el tiempo. No se puede, digamos, además, esta facultad que se dice de prescripción es sustantiva. Es una norma de prescripción sustantiva, no es procesal. Es sustantiva. Al ser sustantiva, no se puede aplicar retroactivamente, no se puede. Ya, o sea, hay que ser bien claros acá, o sea, como les digo, lamentablemente, como nadie escucha, nadie atiende todo, hay que decirlo 2 veces. ¿Ya? Y ese es el tema, justamente, donde está toda esta discusión. Pero tengamos en cuenta eso. ¿Ya? O sea, como les digo, o sea, de acá pueden salir un montón de cosas. Tenemos yo 1 hora y cuarto hablando de eso y digamos que se puede hablar más todavía. Pero honestamente, como les digo, tenía ese problema. Ahora, hay unas preguntas, al final vamos a referirnos a ellas, ¿ya? El tema, digamos, de la nulidad de oficio, también tiene otro tema, ¿no? Que es la cuestión, digamos, de varias cosas, ¿no? Primero, vamos a hablar de la autoridad competente, luego la mecánica de la nulidad de oficio, y finalmente, digamos, ¿no? La posibilidad de pronunciarse sobre el fondo. A ver, 2 cosas acá. Primero, ¿quién ejerce la nulidad de oficio? Dice,
tiene que ser declarada, solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. ¿Ya? Hay un tema aquí complejo, ¿ya? Porque acá, como les digo, la ley habla en términos generales de todo esto. Pero hay, algún tema acá, ¿ya? Es, digamos, un tema bastante, digamos, interesante esto. Varias cosas, todavía no terminamos, Ani. Vamos a ir por partes, como siempre. Como decía Jack el Destripador. Ya, funcionario jerárquico superior. Debería ser superior jerárquico inmediato, pero todo depende de cómo se organicen internamente la entidad. Porque en algunos casos, ¿ya? La entidad, digamos, normalmente tiene un esquema de jerarquía simple, donde hay un superior jerárquico inmediato y de cada la nulidad de oficio. Pero hay otras que tienen jerarquías, digamos, no inmediatas, sino mediatas. O sea, alguien está encima, por encima de la autoridad superior a la que emitió el acto. Entonces, en las entidades se puede establecer la competencia así, se autoorganizan, tiene la potestad de autoorganización, digamos, pueden ir, digamos, hacia un superior jerárquico inmediato. No hay una regla, digamos, porque acá dice el funcionario, pero acá dice funcionario no, jerárquico superior, pero no dice inmediato, ojo. Ya, con lo cual podría haber una apertura para que sea un superior inmediato, pero siempre tiene que ser superior, ¿ya? Eso de descarto, siempre, superior a que expidió el acto, ¿ok? Eso por un lado, digamos, ¿ya? Eso por un lado. De otro lado, ¿ya? De otro lado, tenemos, digamos, ¿no? Tenemos este tema, que también es importante, digamos, ¿no? Tenemos este tema que es importante, ¿ya? Que es, digamos, ¿qué pasa cuando hay entidades donde hay órganos administrativos y luego, digamos, hay un superior jerárquico que es un tribunal? Esto es, digamos, un tema, ¿eh? Eso es un tema también. Deme un segundo, por favor. Bueno, estábamos hablando de un tema bien interesante. Ya, normalmente, como les digo, se da en una organización jerárquicamente organizada, el emisor del acto, digamos, por ejemplo, un gerente de, digamos, de renta de la municipalidad, un gerente, digamos, de licencia, y tiene superior jerárquico, que puede ser en algunos casos, dependiendo cómo se organice la entidad, por ejemplo, puede ser el gerente municipal, el gerente general de la municipalidad, o puede ser el alcalde, por ejemplo, depende. En las tareas jerárquicas se pueden autoorganizar y señalar eso, no hay problema. Pero tiene que estar claro en un documento organizativo de la entidad, normalmente en el ROF, ¿ya? Todo bien. Pero el problema está, ¿qué pasa, digamos, cuando hay organismos cuyas decisiones son revisadas por un tribunal administrativo? Pueden haber dos tipos ahí, ¿eh? Por ejemplo, y hay un tema interesante, relevante, ¿no? Si se pierde la competencia una vez que sube un tribunal administrativo, por ejemplo. Es interesante. En el caso, por ejemplo, de los organismos, digamos, que tienen autonomía, o sea, organismos públicos, y que sus decisiones, por ejemplo, son apeladas ante el Tribunal de Servicio Civil o ante el Tribunal de Contrataciones, hay un tema interesante, ¿no? O sea, en este caso, esos organismos podrían declarar la nulidad de oficio, por ejemplo. Antes, digamos, de que si ya el particular apela y llega, digamos, la notificación del tribunal, ahí sí ya perdieron competencia. Pero antes de eso podrían, por ejemplo. Es interesante porque no hay, digamos, una restricción, digamos. Lo que pasa es que hay que ver y es que hay que reconstruir bien la teoría de los recursos acá. Una cosa es que el particular pueda ir al tribunal, pero eso no enerva necesariamente las potestades de nulidad de oficio de la entidad emisora. Ojo, ojo con eso. Primer punto. Tengamos en cuenta eso. De otro lado, de otro lado, digamos, ¿no? Está ese tema interesante, digamos,
de órganos de una entidad y, digamos, el superior jerárquico es un tribunal. Por ejemplo, en el caso minero, la Dirección General de Minería, y, digamos, su superior es el viceministro de Minas, por ejemplo, en el GROF y la organización, pero los actos de la dirección se impugnan ante, digamos, el Consejo de Minería. Una cosa es la vía de recurso, otra cosa es la vía de nulidad de oficio. Pero acá pues hay una discusión siempre, ¿no? La norma que dice, ¿quién declara nulidad de oficio? ¿Quién es el superior jerárquico? ¿Es el viceministro o es, digamos, el Consejo? Es una pregunta abierta, ojo, ¿eh? No está resuelta en la norma, y podría ser para los lados, cualquier ya, pues, porque el que resuelve las impugnaciones es su superior. No, no, es para el que va a resolver la impugnación, en la vía de recurso, que es otra vía, pero la vía de oficio, bien podría ser el superior jerárquico, el viceministro, y ya está, se acabó. Ojo, de verdad que hay un tema acá que la ley pues no resuelve cuando habla de funcionario jerárquicamente superior, porque no está considerando que muchas entidades hay tribunales administrativos, y en muchos procedimientos hay tribunales administrativos. ¿Cómo hacer en esos casos? O sea, como les digo, es, digamos, un interrogante que la ley deja en vuelo por simplemente haber repetido lo que se decía antes. No se especifica, no se clarifica. Donde deberíamos exigir claridad, no se clarifica. Y donde debería ser claro, se vuelve oscuro. O sea, como les digo, es digamos, parte de esa, digamos, de esa discusión. ¿Okay? Y ojo, cada vez hay mucho más, o sea, muchísimos tribunales administrativos. Entonces, ¿cómo hacer con la nulidad de oficio? O de repente prohibirla expresamente, por ejemplo, cuando hay tribunales, por ejemplo, en Indecopi, en reguladores, tendría que decirse, no puede haber nulidad de oficio porque el único que la podría declarar es el tribunal. Hay que ser precisos, como les digo, hay que ser precisos, hay que ser claros en ese tema. No son claros muchas veces, no son claros. Entonces, queda abierto el tema, digamos, del funcionario competente. Ahora, dicen, no, en algunos casos puede haber, y esta es una regla de la norma, actos que son expedidos por un funcionario que no tiene superior jerárquico. Por ejemplo, el presidente de la República, un ministro, digamos, un consejo directivo de una entidad, un alcalde, un gobernador regional, no tiene superior jerárquico, porque su vía, digamos, se agotó en la entidad. Ellos son el máximo funcionario. En ese caso, ¿ya? Bien claro que tenerlo. En esos casos, el funcionario mismo puede declarar la nulidad de oficio, ¿no? Pero tiene que estar bien claro, quiere estar, digamos, bien claro, ¿no? Bien claro, el tema, digamos, ¿no? El tema de, digamos que el funcionario, digamos, jerárquicamente superior no existe acá. Porque ellos son funcionarios jerárquicamente superiores. Entonces, ellos mismos pueden. ¿No? Es una excepción. La regla es que la nulidad de oficio sea declarada por el funcionario superior al que expidió el acto administrativo, siempre. Digamos, la excepción es cuando es un acto dictado por un funcionario que no tiene subordinación. ¿Ya? Eso es lo primero. Bueno, luego de eso, ya entrando, digamos, en otras cosas, ¿ya? En otras cosas, tenemos el tema, digamos, de el procedimiento de nulidad, ¿no? Hay un tema con el derecho de defensa. Como te decía, oye, sé que es una potestad y se ejerce sin dar derecho de defensa, ¿no? Pero ojo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y antes de la Corte Suprema decía, oye, no, pues, acá queda audiencia al administrado, o sea, sobre todo cuando se trata de actos, digamos, favorables al administrado, es esencial, digamos, ¿no? Que se escuche al administrado antes de la nulidad de oficio. ¿Cuál es el tema? Acá hay un tema también de lealtad, de buena fe. Cuando va a haber nulidad de oficio, y claro, acá siempre los plazos, ¿no? O sea, ya no, pues, justamente, ¿de dónde puede venir una nulidad de oficio? Normalmente una nulidad de oficio puede venir de una fiscalización posterior, cuando se verifican documentos y demás, digamos. Ojo que la fiscalización posterior es para todo. O sea, se pide un acto administrativo y luego puede haber una fiscalización posterior, digamos, de su contenido, de su validez, por ejemplo. Entonces, ojo, ya, entonces,
acá hay un tema importante. Se hace un muestreo en fiscalización posterior de expedientes aprobados, y ahí es donde puede salir, encontrarse un vicio de nulidad de oficio. Otra forma de llegar a la nulidad de oficio puede ser una denuncia. Luego volveremos al tema. Pero digamos, muchas veces pasa esto cuando hay un tercero afectado por el acto administrativo. Dice, oye, acá yo denuncio que hay ilegalidad. Eso puede ser un tercero, digamos, que simplemente ejerce su derecho a formular denuncias, que no tiene ningún tipo de legitimación, pero denuncia, por ejemplo. Esto es por un lado. Por otro lado puede ser el caso, y esto es, digamos, interesante, el caso de una persona a la cual se le venció el plazo para apelar. Se le venció, simplemente se le venció el plazo. Pero claro, ¿qué hacemos acá? En otros derechos como el argentino había la denuncia de legitimidad, es decir, yo hago una denuncia de legitimidad y la administración tiene que resolver eso. Porque tiene, digamos, yo estoy denunciando que es un hecho ilegal, entonces se genera un plazo para que la administración responda. Pero acá no. Acá en Perú, digamos, puede decir, bueno, derecho a formular denuncia, pero no importa, entonces simplemente, ¿no? No hago nada. Hay entidades que deberían estar obligadas a hacerlo. Porque ahí está la protección al interés público. Por ejemplo, una sanción, no la peleé. Digo, ¿sabes qué? Se venció el plazo. ¿Sabes qué? Por favor, tienes que declarar un nulo, mide todos los vicios que tiene. Hay entidades que se hacen de la vista gorda. No improcedente porque pasó el plazo. Claro, ¿no? Para preservar el poder siempre. Pero para corregir al poder, no, nunca. Hay entidades que son así, digamos, que están en un tema como somos infalibles, somos una suerte de ángeles. Ya que no nos equivocamos nunca, porque protegemos el interés público. Es un oculto, digamos, un oculto que se está dando en la administración pública, ¿no? Somos perfectos, somos buenos, somos infalibles, ¿no? Somos inmarcesibles, ¿no? O sea, no, cometen errores también, y justamente tienen que corregirlos. Tienen que corregirlos. Por eso es que, digamos, a una nulidad de oficio se llega, como les digo, por fiscalización posterior, por denuncia o por denuncia a un interesado. Y ahí es donde justamente debería poder, digamos, tramitarse, al menos darse la oportunidad de tramitación. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque en realidad, digamos aquí, ¿ya? En lo que es, digamos, el tema de la nulidad de oficio, tiene que haber un trámite. Entonces, este análisis, cuando una entidad dice, acá hay un vicio, tiene que hacer un análisis. Y el análisis tiene que hacerse un informe. Y ese informe donde se dice, se anticipa, acá hay un vicio de nulidad, se ha identificado este vicio de nulidad por falta de documento, por falta de trámite, por falta de la legalidad. Ese informe, ese análisis, tiene que ser trasladado al administrado, para que el administrado responda y descargue. No simplemente como pasa ahora, dice, bueno, hemos detectado que hay un vicio, defiéndase. ¿Cuál vicio? ¿Cuál es el vicio? ¿Cómo puedo defenderme si no sé cuál es la acusación? ¿Cuál es la imputación? Y ese es el tema, están usando esto como un saludo a la bandera. Porque dicen, bueno, señor administrado, tiene tal acto y entra el plazo, te está haciendo una nulidad de oficio, así que bueno, diga lo que corresponde a su derecho. ¿Cómo voy a decir algo si no sé cuál es la causal invocada? Si no sé cuáles son los hechos que sustentan la causal invocada. ¿Cómo puedo decir algo? Y ahí es donde justamente pues viene otro problema. La apertura de la norma. En vez de decir, tienes que hacer esto, no lo hace. Entonces cada uno lo maneja como quiere. Es una jauja esto. Cada uno se comporta como quiere, hace lo que quiere. Y eso pues, digamos, genera problemas, ¿no? Es bastante, digamos, bastante terrible esto. Pero como verán, digamos, tenemos pues una serie de problemas operativos, ¿no? Derivados de esta norma. Porque en verdad debería darse el derecho de defensa al administrado. Pero un derecho de defensa bien. O sea, donde se le comunique la causal, los hechos que sustentan la causal, la presunta afectación del interés público para que el administrado se defienda. Como digo, no siempre sea. Algunas entidades sí son prolijas, en otras no. En otras simplemente ni siquiera tramitan. Ni siquiera, ojo. Puede haber visto la afectación, no se tramita. Entonces esto de ahí pues es terrible, terrible. Bueno, eso por un lado. Debería hacerse. Entonces, ¿qué pasa si una nulidad de oficio se tramita así, digamos, sin tener solidez en ese punto? ¿No? Ahí está el tema, justamente también. ¿Mm?
Ahí está el tema. Ojo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno, esto está ahí. Finalmente viene el tema, ¿ya? Ahorita hay dos temas adicionales. Uno es de la pregunta de Andy Alvarado, que va a tocar al final, pero luego viene el tema de lo que es, digamos, la cuestión de el pronunciamiento, digamos, sobre la nulidad de oficio. A ver, como toda nulidad, la nulidad es declarativa y es retroactiva. O sea, se declara y se retrotrae al momento que se produjo el vicio. Es lo que se llama nulidad y reenvío. Es decir, el superior jerárquico analiza y dice, bueno, que hay un vicio de nulidad en el acto, pero ese vicio de nulidad viene, por ejemplo, de un defecto de debido proceso, viene de un defecto de tramitación, viene de un defecto, digamos, de apreciación. Entonces dice, oye, nulo, reenvío y que se vuelva a pronunciar a la primera instancia. Eso, digamos, es una visión, digamos, lógica, una visión tradicional del tema. Pero, ojo, la ley de procedimiento dice también, oye, da una alternativa, dice, oye, puede ser que la autoridad, digamos, en segunda instancia, digamos, la autoridad superior jerárquica, el emisor del acto inválido, ¿no?, se dé cuenta que ella misma puede resolver el asunto de fondo sin necesidad de reenvío. Entonces, en ese caso, ya, la norma es bien clara. Y dice, digamos, que además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. Ya, entonces, eso es interesante. Si hay elementos para resolver sobre el fondo, la autoridad tiene que resolver sobre el fondo. Y decir, nulo, y ya resolver el tema. Por ejemplo, voy a anular una sanción por mala imputación, porque se imputó mal la sanción. Pero me da cuenta que hay un problema de tipicidad, o sea, la sanción que se ha puesto es atípica. Entonces, no va a anular y decir, bueno, califica bien, sino nulidad del acto sancionador y ordenes el archivo, porque se ha imputado mal. Esa es la solución definitiva, no reenviar al calvario de regresar a la primera instancia y volver a iniciar un procedimiento. Eso no es. ¿Me dejo entender? Cuando hay vicios ostensibles de nulidad, y ojo, hay elementos para ver el fondo, si el fondo está mal esto. Está mal porque no hay tipicidad. Entonces, muerto. Y eso es lo que debería pasar, pues eso es lo que debería hacerse, digamos, ¿no?, de manera ordenada, de manera armónica, como les digo. Pero ahí está el tema. Muchas veces las autoridades obvian esto y dicen, no resuelvo sobre el fondo. Entonces aplican lo que sigue. Es decir, si no hay fondo, me voy a la retroacción y retrocedo al momento donde se produjo el vicio. O sea, obvian el tema de resolver sobre el fondo, porque se prefieren dar la mano. Dicen, ¿sabes qué? Yo no me meto en problemas, yo no tramité esto, así mejor que anulo y reenvío. Entonces, eso también genera problemas, como verán. Entonces ahí hay otra problemática. Ahora, hay algo interesante. Cuando la administración resuelve sobre el fondo, con nulidad de oficio, lo que dice la norma es que puede haber una cosa interesante, ojo, nulidad de oficio y puede ser objeto de reconsideración, el punto donde resolvió sobre el fondo. Entonces ahí, digamos, se genera una suerte de recurso de reconsideración interesante que se daría, digamos, luego de la nulidad de oficio. Pero ojo, solamente se da cuando hay resolución sobre el fondo. Cuando no hay resolución sobre el fondo, entonces ahí, digamos, no hay reconsideración que valga. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, está el tema del sucedáneo, porque ¿qué pasa, digamos, si prescribe el plazo de 2 años, ¿no? Si prescribe el plazo de 2 años, se habilita 3 años para ir a una demanda judicial vía proceso de lesividad, artículo 13, segundo párrafo de la Ley de Contencioso Administrativo. Que ese tema, digamos, es otra cuestión ya distinta, pero en lo que es el proceso de lesividad, pues, digamos, de todo este tema, digamos, de que la administración tiene que demandar la nulidad de un acto expedido por ella misma. Digamos que tiene que justificar esto, fundamentar una serie de cosas, digamos, formales muy importantes, pero sobre todo, digamos, va pues, a aparecer demandando la nulidad de un acto expedido por ella misma. Ojo con eso. Y hay que tener en cuenta que la lesividad solamente es actos de la misma entidad. O sea, yo me vi que el director general de concesiones emitió un acto y es, digamos, es nulo, pero ya no se puede crear la nulidad en vía administrativa. Entonces tengo que ir al Poder Judicial diciendo, yo, ministerio, tengo que pedir que se anule, por favor, el acto del director general de concesiones debido a que el acto es ilegal. Pero ya no puedo declararlo yo porque ya perdí la potestad, prescribió. Entonces tengo que ir al vía judicial a pedir eso. Es importante. O sea, ¿quién es, digamos, no es que la entidad se demande, ojo, además, porque ciertamente
en los procesos de lesividad quien aparece como demandante es la entidad, pero quien va a ser demandado es en particular objeto del acto administrativo beneficioso. Por eso es que tiene sentido, en verdad, la nulidad solo para los actos favorables, no para los desfavorables. Porque los desfavorables, por ejemplo, ¿a quién va a demandar? Sí, más bien a si yo consiento, me llano, porque me va a liberar de una carga. Y por eso que ha hecho esta locura, que es una barrabasada para mí, pero la han hecho con un tema evidentemente práctico, en decir, oye, cuando haya vicios, digamos, de ilegalidad y sanciones, eso va a ser revocación. Un nuevo supuesto de revocación creado por el 1272, pero que nuevamente no tiene nada de revocación, simplemente es, oye, ¿cómo hacemos una válvula de escape cuando ya prescribió la potestad de nulidad de oficio? Ah, la revocación. Y han hecho una cosa, digamos, totalmente graciosa, recible, ¿no? Digamos que es mezclar la revocación con la nulidad de oficio. En el numeral 4 del artículo 214 está justamente ese problema. Finalmente, está el tema de qué hacer en el caso de los tribunales administrativos. Ojo. Ojo con eso. Ya. Ojo con eso. Hay un tema ahí que es importante. Es importante porque, digamos, en el caso de tribunales, en principio las reglas no pueden ser declaración, no pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio. Y tenía mucho sentido, ojo, mucho sentido tenía. No, el tribunal es otra vía administrativa, el tribunal es la máxima instancia, es independiente, no está subordinado a la entidad. Entonces, no debería haber problema. Pero luego, algún genio dijo, no, lo que pasa es que sí hay resoluciones de los tribunales que quisieran declarar la nulidad de oficio porque están equivocados. Pero digamos, hay que hacer algo, un esfuerzo. Entonces pusieron este supuesto, esto viene del 1029, nos dijeron, oye, el tribunal por acuerdo de sus miembros puede declarar la nulidad de oficio en vía administrativa. Ojo. Y por otro lado dijeron, no, pero el titular de la entidad también puede demandar su invalidez vía proceso contencioso administrativo. Y ahí está el tema, justamente. O sea, hay una contradicción ahí. Lo justo anotaban. O sea, ¿cuál es el tema? Los miembros pueden declarar nulidad de sus propios actos, sí, sujetándose a ciertas condiciones. Pero el titular también puede demandar eso. Entonces está mal, es una de vosotras. Es una de vosotras. O hay lesividad, pues el titular de la entidad demanda, o los miembros del tribunal, digamos, pueden declarar su nulidad de oficio, pero acá se han puesto dos cosas que podrían ir en contradicción. Podría ser que los miembros del tribunal declaren la nulidad de oficio, ¿no? Y podría ser también que el titular los demande. Una locura eso. Una locura. Una locura, ¿por qué? Porque lamentablemente pues, no se ha pensado bien esa figura. Se está mezclando dos cosas distintas, ojo. En todo caso, digamos, debería darse pues, un plazo breve para que el tribunal declare nulidad de oficio, un año, por ejemplo, o 6 meses, y de ahí a la entidad solo podría demandar. O sea, hacer la misma lógica de la lesividad hoy en día. O sea, tú tienes 2 años de nulidad de oficio, vencieron los 2 años, 3 años de la vía judicial. Y lo mismo debería ser para el caso de los tribunales, pero han hecho esta locura. 2 plazos paralelos. Es más, el tribunal tiene 2 años y, digamos, la entidad tiene 3 para demandar en vía judicial. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Pero una última pregunta, ¿ya? El tema la nulidad de la nulidad. Ojo, es otra cosa interesante, digamos, ¿no? Ahora, esto acá normalmente no está en ningún libro, ¿ya? En libros que haya revisado, me acuerdo que he visto alguna vez que se han hablado de esto, antes se pensaba mucho más, se escribía de manera más profunda, ¿no? Parece que Marienhof en Argentina y Forshoff en Alemania son de los pocos que trataban, oye, ¿sabes qué? Hay nulidad de oficio, ¿se puede anular ese acto también por la administración? ¿Se puede dar nulidad de oficio del acto que declara nulidad de oficio de otro acto? Por ejemplo. Es interesante eso, ¿ya? Es bastante interesante. Eso, me parece que hay 2 posiciones, ¿no? Algunos autores dicen que la nulidad de oficio se ejerce una sola vez, con lo cual, y además la nulidad de oficio, acuérdate, agota la vía administrativa, con lo cual, si ya se ha declarado nulo de oficio, no se das cuenta, ¿sabes qué? Tiene razón, o sea, hemos declarado la nulidad de oficio, pero nos hemos equivocado en declarar la nulidad. O sea,
el acto que declara la nulidad de oficio de otros, hay un acto 1. Luego viene un acto 2 que dice nulidad de oficio del 1. Y ahí hay un tema interesante, porque dirías, oye, interesante, pero ¿qué pasa si analizamos el 2 y nos damos cuenta dentro del plazo, ¿ya? Que digamos, el 2 está nulo, más bien el 1 estaba bien. Entonces hay un tema, ¿no? Primero, ese acto 3 que declara la nulidad de oficio del acto que declara la nulidad de oficio del 1, ¿es válido? ¿Se puede? Hay dos posiciones. Una dice que solo se ejerce una vez, con lo cual agotó la vía administrativa y ya no se puede hacer nada más. Ojo, esa es una. Y otra que diría más heterodoxa, que dice, oye, ¿sabes qué? Sí puede haber, porque finalmente estás dentro del plazo, ¿no? Existe la causa de nulidad y hay más bien el interés de revivir el acto original. Entonces, es interesante, porque el efecto de hacer eso, que salga un acto 3 que diga es nulo el 2, el efecto indirecto es que se restituye la validez del 1. Hay un tema, habría que declararlo expresamente, pero creo yo que si se dice el acto 2 es nulo, el 3 lo quería declarar la nulidad, y por la nulidad del 2, digamos, reviviría el efecto del 1. No estamos hablando de normas, estamos hablando de actos. Porque cuando hay nulidad de normas, las normas anteriores derogadas no reviven, ojo, porque fueron derogadas. Pero acá sí podría revivir el acto original, porque se declaró nulo el acto que lo declaró nulo de oficio. Suena como un retródecano, suena feo, cacofónico, pero es la verdad. Como digo, acto 1, por ejemplo, acto 1 da una licencia. Acto 2 declara nula la licencia. Acto 3 declara nulo la resolución que declaró nula la licencia. Y si es nulo el 2, reviviría el 1. Pero es una cosa dividida. La ley peruana, para variar, no dice nada. Pero está el tema, ¿no? Alguna gente, como les digo, tratando de ser sistemática, dice, oye, no, es una sola vez la nulidad de oficio. Y ahí, alguna vez en mi vida he visto varias, ya unos 2, 3 casos donde ha habido nulidad del acto que declara nulidad de oficio. Porque están dentro del plazo de 2 años y además, como les digo, hay un tema pues de decir, oye, ese acto 2 estaba mal, ¿no? Entonces, hay un tema interesante. Luego una pregunta de Carolina Zurita, digamos que dice, en su opinión, ¿qué supuesto se refería a la despaja de hacer referencia a legalidad manifiesta? Ojo, es una pregunta, otro tema ya, pero solamente decirle, ¿no? Y legalidad manifiesta significa una contravención expresa o flagrante de la ley. O sea, que se contravenga expresamente el texto de la ley. Cuando hay una situación no interpretable, sino una situación donde la ley te dice, haz A y tú no haces A. Ahí está. La legalidad manifiesta se refiere a eso, por eso hay que analizar. Si era un tema debatible, interpretable, gris, no puede haber legalidad manifiesta, simplemente, ojo. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, eso habría que determinarlo en el disciplinario que se abra por la invocación de esa falta. Ahora, para mí, como les digo, ese tema de legalidad manifiesta hay que tenerlo con pinzas, porque una suerte de admisión de un ilícito de prevaricación en vía administrativa, y es la verdad que honestamente eso ahí pues no debería ser. Pero digamos, acá la ley, pues como les digo, parece que alguien de los que hizo la ley le encantaba el tema del control, de la sanción, la responsabilidad, y por todos lados pone control, responsabilidad, sanciones. Por eso mucha gente se muere de miedo al resolver, cuando en verdad no debería pasar eso, ¿no? O sea, debería, digamos, eliminarse tanta referencia a responsabilidad, tantas faltas que tiene, digamos, la ley de procedimiento, porque entendiéndose, digamos, que con más sanciones se va a hacer una mejor administración pública, lo cual es falso, absolutamente, de toda falsedad. Huawei P Smart, ¿no? Nuevamente, un anónimo. Cuando el literal 2 del artículo 10 hace referencia al requisito de validez del acto, entonces está el objeto de contenido. ¿Podría darme un ejemplo, un acto nulo que encuadra esta causal? Bueno, le aconsejo que lea el libro del profesor Morón, ¿ya? Pero evidentemente, digamos, ¿no? El objeto del acto es aquello, artículo 5 de la ley, aquello que la autoridad decide, declara o certifica. O sea, el contenido de la decisión, la declaración o la certificación del acto administrativo. Esa declaración, para empezar, tiene que ser lícita y física y jurídicamente posible y precisa. O sea, ¿lícita en qué sentido? Primero, la declaración tiene que ser ajustada a derecho, lícita. Precisa, tiene que ser, digamos, una decisión expresa, precisa, concreta. Otorgar licencia de funcionamiento tal. Imponer sanción de tantas UITs a tal persona. Preciso. Y física y jurídicamente posible. Físicamente posible significa que se pueda actuar en la realidad, que sea un acto, digamos, que se pueda tangible, que se pueda, digamos, actuar en la realidad presente. Y jurídicamente posible significa, digamos, que
el acto no viole normas imperativas, no viole normas de orden público, que efectivamente, digamos, haya una posibilidad jurídica de emitir el acto administrativo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, como verá, los vicios, digamos, por el objeto, son cuando el objeto es ilícito, cuando el objeto es impreciso, o cuando el objeto, digamos, no viola, digamos, normas imperativas de orden público. ¿Ok? A eso va. Bien. Bueno, entonces, nada, si no hay más preguntas, digamos, ¿no? Vamos, digamos, bueno, hay una última pregunta, Rafael. ¿Cómo se distingue la nulidad de inexistencia? Lamentablemente, digamos, ahí hay una propuesta de Víctor Vaca, por ejemplo, si necesitamos incluir, Felipe Sassi también lo hace, necesitamos incluir la categoría de inexistencia. O sea, ¿a qué se refiere la inexistencia? La nulidad está asociada a los vicios graves del acto administrativo, vicios tasados previstos en la norma. Pero hay otros vicios groseros, ya absurdos del acto administrativo, el cual en el derecho francés se reservó la categoría de inexistencia. Es un acto dictado por alguien que no es funcionario, un usurpador de funciones, o un acto dictado, digamos, de manera, digamos así, sin motivación alguna. O sea, ya los vicios más graves, más, digamos, más terribles del acto administrativo. Ya ni siquiera es un margen de interpretación, sino simplemente alguien que, digamos, quiso, digamos, tomar una decisión totalmente ilegítima, totalmente, digamos, absurda, ya tan ilegítima que raya en el absurdo, en la arbitrariedad. La verdad es que ese sería interesante, pero esa categoría no existe. Entonces. O sea, la inexistencia no existe. O sea, todo se asimila a la nulidad de oficio, ¿no? Y sería interesante, digamos, regularla, pero lo que pasa es que, ojo, eso se ha hecho en Francia, la inexistencia existe por vía jurisprudencial. Tendría que ser los jueces los que hagan, ¿no? Esto, pero honestamente, en el ámbito administrativo, como entendemos nosotros el principio de legalidad, debería ser, digamos, una figura, digamos, regulada de manera expresa, no, no digamos, de manera interpretativa, ¿no? Bien. Bueno, entonces, creo que ya estamos, ¿no? Como les digo, mi conclusión es, digamos, que el régimen de nulidad de oficio es un régimen, como les digo, que necesita varios afinamientos, varias mejoras sensibles, ¿no? Hemos heredado ese régimen de las normas antiguas y se ha mantenido tal cual, y yo creo que la complejidad de nuestro derecho administrativo, el impulso, digamos, de los derechos fundamentales, digamos, de un nuevo derecho administrativo más anclado en bases convencionales y constitucionales, hace que tengamos que limitar las potestades. Hay que configurarlas adecuadamente. Mi criterio es que debería, digamos, mejorarse sensiblemente la redacción del artículo 213 del tubo para adecuarlo a estas críticas, ¿no? Bien. Muchas gracias a todos por la presencia y terminamos la lección de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ramón Guapaya. Gracias por la ponencia de hoy día con respecto a la nulidad de oficio, ¿no? Asimismo, estamos agradecidos por parte del taller Ejide de San Marcos, como también por parte de Descal. Asimismo, doctor, quisiera pues hacerle extensiva nuestra invitación para el próximo sábado a las 11 de la mañana, igualmente con el tema que va a tocar usted, revocación de los actos administrativos. De verdad, estamos muchísimamente agradecidos. Gracias por la ponencia de hoy. Que Dios le bendiga. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buen semana.